En otro tutorial vimos que una combinación lineal nos permite construir nuevos vectores a partir de un conjunto de vectores dados. Ahora, en este tutorial, nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando el vector que queremos construir es el vector nulo? Vamos a trabajar sobre esta pregunta, porque veremos que pueden presentarse dos situaciones diferentes y que ambas tienen tanto interpretación algebraica como geométrica. Comprender estas dos situaciones que te voy a presentar es fundamental porque te va a permitir entender luego un concepto clave del álgebra lineal, la dependencia e independencia lineal de vectores. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Retomemos la pregunta. ¿Qué ocurre cuando queremos construir el vector nulo mediante una combinación lineal de vectores? Los vectores dados, en el caso 1 que te voy a presentar, son los siguientes. B sub 1 de componentes 1, 0, 1, B sub 2 de componentes 0, 1, 1 y B sub 3 de componentes 1, 1, 0. Fíjate que escribí a los vectores en qué forma, como vectores columna. La idea es ver de qué manera, cómo puedo construir el vector nulo como combinación lineal de estos. Para ello tenemos que recordar la definición de combinaciones lineales. En caso que no tengas claridad sobre esta definición y cómo encontrar las combinaciones lineales a partir de un conjunto de vectores, te invito a que mires este tutorial que está en el canal. Ahí trabajé específicamente esta cuestión, es decir, cómo encontrar combinaciones lineales a partir de un conjunto de vectores dados. Entonces, en este caso tendríamos que una combinación lineal se obtiene multiplicando, acordate, cada vector dado por un escalar. Los escalares yo identifiqué como C sub 1, C sub 2, C sub 3, ¿sí? Y sumando luego los vectores obtenidos, deberíamos obtener, en este caso como resultado, el vector nulo, ¿sí? Estamos en este caso en particular, debemos encontrar el vector nulo como combinación lineal de estos tres, ¿sí? Y específicamente nuestra búsqueda, ¿por dónde pasa? Pasa por los valores de los escalares que multiplican a esos vectores para que el vector resultante sea el vector nulo. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué hacíamos? Primer paso, reemplazamos cada uno de los vectores en la expresión que es de la expresión de la combinación lineal. Entonces me quedaría C sub 1 por las componentes del vector B sub 1, C sub 2 por las componentes del vector C sub 2, más C sub 3 por las componentes del vector B sub 3, igual a las componentes del vector nulo. Acordate que el vector nulo es aquel que tiene como módulo 0, por lo tanto sus componentes son 0, 0, 0. En este caso, ¿cuántas componentes tiene? 3, porque estamos trabajando en ¿qué dimensión? En 3 dimensiones, ¿sí? En R al cubo. Antes de comenzar a resolver estas operaciones, siempre te destaco la necesidad de separar en términos cada miembro. Así identificas bien cuáles son las operaciones y el orden en que se resuelven. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? El producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Debo multiplicar cada una de las componentes del vector por ese escalar. Entonces me quedaría C sub 1 por 1, C sub 1, C sub 1 por 0, 0, C sub 1 por 1, C sub 1. ¿Me seguís? Más C sub 2 por 0, 0, C sub 2 por 1, C sub 2, C sub 2 por 1, C sub 2. Más tercer término del primer miembro, C sub 3 por 1, C sub 3, C sub 3 por 1, C sub 3, C sub 3 por 0, 0, igual a el vector nulo. En esta parte voy a ir un poquitito más rápido porque como ya te expliqué, hay un tutorial donde me dedico detalladamente a explicar todo este procedimiento. Entonces ahora me queda una suma de vectores. ¿Cómo se suman? Se suman las componentes que ocupan la misma posición, ¿sí? En este caso sería entonces C sub 1 más 0 más C sub 3, que me quedaría C sub 1 más C sub 3, porque el 0 es el elemento neutro en la suma, no tiene sentido que ponga acá.
Luego me quedaría como segunda componente 0 más C sub 2 más C sub 3, o sea, C sub 2 más C sub 3. Y luego tendría C sub 1 más C sub 2 más 0, me queda C sub 1 más C sub 2. Es decir, me da como resultado esta suma de tres vectores otro vector, donde C sub 1 más C sub 3 sería su primera componente, C sub 2 más C sub 3 sería la segunda componente y C sub 1 más C sub 3 la tercera componente. Y debe ser igual al vector nulo. Ahora, ¿qué concepto aplico? El concepto de igualdad de vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando sus componentes correspondientes son ¿qué? Iguales. Entonces me quedaría acá. C sub 1 más C sub 3 debería ser igual a 0, ¿sí? Porque son las primeras componentes de cada uno de estos vectores que está en cada miembro, ¿sí? Luego tendría C sub 2 más C sub 3 igual a 0 y C sub 1 más C sub 2 igual a 0. Como C sub 1, C sub 2 y C sub 3 deben cumplir las mismas o deben tener los mismos valores en las tres ecuaciones, estamos frente a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Se entiende? Pero ¿qué particularidad tiene este sistema de ecuaciones? Tienen los términos independientes iguales a 0, ¿sí? A los sistemas de ecuaciones cuyos términos independientes, o como le llaman en algunos textos, cuyas constantes son iguales a 0, se denomina sistema homogéneo. Un sistema homogéneo es aquel cuyos términos independientes son iguales a 0. Y tienen una particularidad los sistemas homogéneos, que son siempre compatibles, o sea que tienen solución. ¿Por qué? Porque hay una solución que se cumple siempre, que es aquella en la que las incógnitas, que en este caso serían C sub 1, C sub 2 y C sub 3, toman el valor 0. En el caso que C sub 1 sea igual a C sub 2, sea igual a C sub 3 y sea igual a 0, se van a cumplir sí o sí las igualdades en las tres ecuaciones. O sea que sería una solución que se cumple siempre, que es verdadera siempre. A esa solución se la llama trivial en el caso de los sistemas homogéneos. Pero también está la posibilidad de que sea compatible y que tenga, además de la solución trivial, infinitas soluciones, que se llaman soluciones no triviales. Te muestro esto para que tomes nota que es lo que te acabo de decir, ¿sí? Fíjate, todo sistema homogéneo es un sistema compatible, es lo que te dije recién, ya que siempre admite al menos una solución, que es la solución trivial, que es el caso en que las incógnitas tomen ¿qué valor? 0. Pero también cabe la posibilidad, la otra situación, es que admita, además de la solución trivial, otras soluciones que se llaman soluciones no triviales. Y hay algo importantísimo. Estas dos situaciones darán lugar a interpretaciones diferentes cuando analicemos las combinaciones lineales que permiten construir el vector nulo. Esto es lo importante que tengas en claro, ¿sí? Por eso lo tomé a este planteo, a esta pregunta como un caso particular, cuando la combinación lineal de vectores da como resultado el vector nulo, ¿sí? Entonces esto tiene un impacto interesante en el contexto de las combinaciones lineales. Hay un detalle, siempre estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de ecuaciones cuyas incógnitas son x, y, z. Bueno, acá no te olvides, las incógnitas son los escalares que multiplican a los vectores dados, ¿sí? Y nosotros en nuestro caso llamamos C sub 1, C sub 2, C sub 3. En otros textos posiblemente te encuentres con otras letras los escalares. Lo que sí debes tener en claro es que los vectores son los vectores dados y los números o escalares que acompañan a los vectores se llaman los coeficientes o escalares, que serían las incógnitas del sistema homogéneo. ¿Me explico? Entonces ahora vamos a resolver este sistema homogéneo para ver frente a qué situación estoy. Si este sistema tiene solo la solución trivial o si tiene, además de la trivial, soluciones no triviales. Vamos a la resolución. No borro esto, no saco esto para que tengas en claro, ¿sí?
Toma nota a medida que mirás el tutorial. Vamos a resolver este sistema utilizando el método de eliminación de Gauss. No voy a entrar en detalle de todo el proceso de eliminación de Gauss, ¿sí? A esta altura yo creo, de tu aprendizaje, tenés en claro la resolución de este método, o si no, te invito a que en el canal mires el tutorial donde explico en detalle también el método de eliminación de Gauss, que consiste en transformar un sistema en otro sistema equivalente escalonado. Equivalente porque tiene la misma solución que el anterior y escalonado porque fíjate que voy eliminando incógnitas y voy escalonando el sistema. De la última ecuación, menos 2 por C sub 3 igual a 0, puedo despejar el valor que va a tomar C sub 3, ¿sí? Que sería que si menos 2 por C sub 3 es igual a 0, sería que C sub 3 es igual a 0. Ese valor de C sub 3 se reemplaza en la segunda y me queda que C sub 2 es igual a 0, y luego se reemplaza C sub 3 también en la primera y me queda C sub 1 igual a 0, ¿sí? Te insisto, si no tenés claridad de cómo resolver sistemas utilizando el método de eliminación de Gauss, te invito a que mires en el canal el tutorial donde explico este tema. Es decir, que veo que C sub 1 es igual a 0, C sub 2 es igual a 0 y C sub 3 es igual a 0. La solución de este sistema, ¿sí? El sistema homogéneo, es una única solución, que es la solución trivial. Estamos frente a un sistema de ecuaciones homogéneo donde tiene o admite una única solución, que es la solución trivial. Ahora deberíamos interpretar esta solución trivial en el contexto de la combinación lineal. Una combinación lineal ¿cuál es el propósito, el objetivo? Hallar los valores de los escalares que multiplicados los vectores b sub 1, b sub 2, b sub 3 me den como resultado o obtenga el vector nulo. Esto equivale, acabamos de resolver este sistema homogéneo, que nos dio como única solución la solución trivial, o sea, C sub 1 igual a C sub 2 igual a C sub 3 igual a 0. Esto significa entonces que para obtener el vector nulo a partir de la combinación lineal de estos tres vectores dados con estas componentes, la única posibilidad es que C sub 1, C sub 2, C sub 3 sean iguales ¿a qué? A 0. Esta sería la combinación posible para obtener como resultado, en este caso, el vector nulo. Es decir, que estamos viendo que el vector nulo solo puede construirse mediante la combinación lineal trivial. ¿Por qué decimos combinación lineal trivial? Porque se llama solución trivial al caso en que en el sistema homogéneo me quede como única solución las incógnitas iguales ¿a qué valor? 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué interpretación geométrica tiene esta situación? Porque lo que nosotros acabamos de hacer es toda la interpretación algebraica. La algebraica nos responde cómo encontramos las combinaciones lineales. Acá acabamos de ver que hay una única posible combinación lineal que se llama la combinación lineal trivial, porque la solución que obtuvimos en el sistema homogéneo es solo la trivial, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar el geo para hacer la interpretación geométrica, porque la interpretación geométrica nos responde qué significan geométricamente estas combinaciones. Esa interpretación vamos a hacer ahora apoyándonos en el geo. Bueno, ahora estamos en el geo. Tengo el eje X, eje Y, eje Z, ¿sí? El espacio tridimensional, porque justamente los vectores tienen tres componentes. Nuestra pregunta inicial es ¿qué ocurre cuando queremos construir el vector nulo mediante una combinación lineal? Traducido al lenguaje simbólico y teniendo en cuenta la definición, acá tenés acá arriba C sub 1 por el vector B sub 1 más C sub 2 por el vector B sub 2 más C sub 3 por el vector B sub 3 debe ser igual al vector nulo. Acá abajo también te escribí esa combinación lineal, entonces vemos que vamos a hacer dinámico. En el gráfico tenemos los tres vectores, B sub 1, B sub 2, B sub 3, en verde. ¿Sí? Ahí esos tres vectores se mantienen fijos, porque acordate que lo que cambia a la combinación lineal son los escalares, ¿sí? Que multiplican a esos vectores dados.
¿Estamos? Y entonces puse como vector rojo el resultado de esa combinación lineal. Esto trabajé de esta manera y en detalle en el tutorial de combinaciones lineales. Entonces estamos viendo, por ejemplo, en este caso, que si los escalares o los coeficientes que multiplican a b sub 1, b sub 2 y b sub 3 son 1, 1,9 y 0,1, fíjate, pone tus ojitos acá, me queda como resultado de esa combinación este vector rojo. Cuando yo cambio los coeficientes, fíjate, al cambiar los coeficientes, fíjate ojitos acá en la combinación lineal, voy obteniendo como resultado otro vector producto de esa combinación lineal. ¿Me seguís? ¿Está? Entonces voy obteniendo como resultados, que sería el vector rojo, vectores diferentes según los valores que toman los escalares que multiplican a los vectores dados. Ahora, mi objetivo es obtener como resultado el vector nulo. El vector nulo sería el vector cuyo módulo es 0. Geométricamente sería un punto, ya no sería más un vector, ¿sí? Entonces ahí vemos, fíjate ahora en la expresión de la combinación lineal, que hay un único caso en que el vector resultante se transforma en un punto, que es el caso en que los coeficientes que multiplican a cada uno de los vectores es 0. Fíjate que me queda ahí. Mirá qué interesante, ¿no? Me quedan los tres vectores dados y me queda el punto. O sea que el vector es, como vector resultante, es el vector nulo, ¿sí? Se transforma en un punto en el espacio. El punto de coordenada sería 0, 0, 0. ¿Se entiende? Hay un único caso en el que se obtiene a partir de estos tres vectores dados el vector nulo, que es cuando los escalares o los coeficientes que multiplican a los tres vectores es 0. De esta manera, ¿qué vamos a decir entonces? Que geométricamente observamos que el único modo de obtener el vector nulo es tomando la combinación lineal trivial. Trivial, ¿por qué? Porque la solución del sistema homogéneo es la solución trivial. Bien, acá está la interpretación geométrica de esta combinación lineal. Ahora continuamos con la misma pregunta, o sea, ¿qué ocurre cuando queremos construir el vector nulo mediante una combinación lineal de vectores? Pero vamos a tomar otros vectores a partir de otros vectores del caso 1. Este sería el caso 2. Vamos a considerar el vector b sub 1 de componentes 1, 1, 0, b sub 2 de componentes 0, 1, 1 y b sub 3 de componentes 1, 2 y 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es ver si es posible a partir de estos vectores que construir el vector nulo como combinación lineal de ellos, de estos tres. Entonces, planteamos la situación, el concepto de o la definición de combinación lineal que debería ocurrir, ¿no es cierto? El vector nulo como combinación lineal de estos tres. La idea es hallar si los valores, si existieran, de los coeficientes de la combinación lineal. Entonces, ¿qué hacemos? Primero reemplazamos los vectores por sus componentes en la combinación lineal igual al vector nulo. En esta parte voy a ir un poquito más rápido porque es el mismo procedimiento que vimos en el caso 1, ¿no es cierto? Pero con otros vectores, ojo, partimos de otros vectores. Entonces separo en términos, aplico el concepto de producto de un escalar por un vector, entonces multiplico el escalar por cada una de las componentes de los tres vectores y luego me quedaría entonces por suma de vectores, me quedaría C sub 1 más 0 más C sub 3, directamente C sub 1 más C sub 3, que es la primera componente del vector suma, ¿no es cierto? Luego tendría C sub 1 más C sub 2 más 2, C sub 3 sería la segunda componente de este vector que resulta de la suma de estos tres, y luego tendría 0 más C sub 2 más C sub 3, que me quedaría C sub 2 más C sub 3, igual a las componentes del vector nulo. Vuelvo a repetir, voy rapidito porque esto ya vimos, ¿no es cierto? Y ya
teóricamente es un conocimiento previo, ¿sí? Por eso, si no te acordás bien cómo construir vectores a partir de combinación lineal de otros, te recuerdo que está un tutorial sobre trabajo, donde trabajo específicamente esa cuestión. Entonces, por igualdad de vectores, ¿qué debería ocurrir? Las componentes que ocupan la misma posición o las correspondientes deberían ser iguales. Es decir, que me quedaría C sub 1 más C sub 3 debería ser igual a 0, porque son las componentes que ocupan el mismo lugar. C sub 1 más C sub 2 más 2C sub 3 debería ser igual a 0 y C sub 2 más C sub 3 igual a 0. Como en el caso anterior, vemos que el sistema de ecuaciones es un sistema homogéneo, porque los términos independientes son iguales a 0. Estamos viendo entonces que, insisto en esta idea, que hallar los valores de los coeficientes de la combinación lineal cuando el vector que quiero construir es el vector nulo, es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿sí? Te insisto en esta idea. Hallar los valores de los coeficientes de una combinación lineal cuyo objetivo es construir el vector nulo es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones homogéneo. Entonces, en este sistema de ecuaciones homogéneos hay una solución que siempre está presente, que es la solución trivial, que es el caso en que C sub 1, C sub 2 y C sub 3 toman el valor 0, ¿sí? Esa solución existe siempre en el sistema homogéneo. Ahora vamos a ver si es la única, porque también existe la posibilidad de que admita infinitas soluciones aparte de la trivial. Entonces vamos a resolver este sistema aplicando el método de eliminación de Gauss. Estamos viendo que la ecuación 2 es igual a la suma de la ecuación 1 más la ecuación 3. Observa bien. Entonces, esto significa que la ecuación 2 está diciendo lo mismo que las otras dos juntas. Por lo tanto, en realidad, las ecuaciones válidas serían, a partir del método de eliminación de Gauss, me quedaría C sub 1 más C sub 3 igual a 0, la primera, la tercera, que sería C sub 2 más C sub 3 igual a 0, y la segunda voy a eliminar porque es redundante, porque me queda 0 igual a 0 a partir del método de eliminación de Gauss. De esta manera, entonces, el sistema sería C sub 1 más C sub 3 igual a 0 y C sub 2 más C sub 3 igual a 0. Toma lápiz y papel, en todo caso, y resolver este sistema y vas a ver que vas a llegar a un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Esto significa que el sistema admite infinitas soluciones. Vuelvo a insistir, tomar lápiz y papel y resolver el sistema. Entonces, acá me quedaría que C sub 1 más C sub 3 es igual a 0 y que C sub 2 más C sub 3 es igual a 0. Tanto C sub 1 como C sub 2 están relacionados con C sub 3, están vinculados a través de la operación suma. Entonces, lo que puedo hacer es despejar C sub 2, ¿sí? Entonces me quedaría que C sub 2 es igual a menos C sub 3 y acá despejar C sub 1 y me quedaría que C sub 1 es igual a menos C sub 3. ¿Qué hacíamos en estos casos? ¿Te acordás cuando el sistema es compatible e indeterminado que admite infinitas soluciones? ¿Te acordás? Ahí aparecía el parámetro lambda. Asignábamos a una de las variables el parámetro lambda. En este caso vamos a asignar el valor de lambda a la variable C sub 3. Entonces la solución va a ser un conjunto con infinitos elementos, donde C sub 3 es lambda. El parámetro que asignamos es a C sub 3. Y C sub 1 es el opuesto de lambda, porque es menos C sub 3, por eso va a ser menos lambda. Y entonces tendríamos que C sub 2 también es menos C sub 3, por lo tanto va a ser menos lambda. Va a ser un conjunto con infinitos elementos, donde la primera componente es menos lambda, la segunda componente es menos lambda y la tercera componente es lambda, siendo lambda un número real.
Esto trabajamos muy detalladamente en resolución de sistemas de ecuaciones cuando el sistema es compatible indeterminado. Hay muchos tutoriales que aparecen en el canal donde trabajamos con sistemas de ecuaciones. Ahora entonces podemos decir que este sistema homogéneo es un sistema que admite infinitas soluciones, además de la trivial, ¿no es cierto? Y estas soluciones, como son infinitas, entonces existen soluciones no triviales, ¿sí? En este sistema de ecuaciones. Bien, la pregunta es ahora cómo interpretamos estas infinitas soluciones en el contexto de la combinación lineal, teniendo en cuenta que C1, C2 y C3 son los escalares o los coeficientes de la combinación lineal y que en este caso, ¿cuántos valores pueden tomar? Infinitos valores. Vamos entonces a hacer la interpretación, teniendo en cuenta que C1, C2 y C3 puede tomar infinitos valores a partir de estas relaciones, ¿eh? Ojo, la solución es a través de esta relación, el C1 menos lambda, C2 menos lambda y C3 lambda, ¿sí? Entonces, el vector nulo puede construirse de muchas maneras diferentes. Una sería, por ejemplo, si lambda toma el valor 1, entonces, que sería el C3, C1 sería menos lambda, o sea, menos 1, y C2, que es menos lambda, sería menos 1. ¿Me entendés? Por ejemplo, si C3, que sería el valor de lambda, es 2, C1 sería, como es menos lambda, menos 2, y C2 es menos 2, ¿sí? Luego, si por ejemplo, C3, que es lambda, el valor que toma lambda, es 3, me quedaría menos 3 C1 y menos 3 C2. Y así podemos continuar infinitos valores vinculados a esta, ojo, no elegidos arbitrariamente, como te decía, sino que satisfagan las relaciones que obtuvimos al resolver el sistema homogéneo, esta relación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos interpretar las soluciones en el contexto de la combinación lineal? Que además de la combinación lineal trivial, existen otras combinaciones lineales con coeficientes no todos nulos, que también permiten construir el vector nulo. Acá estamos viendo 3 de las infinitas que pueden existir. Son todas, vos fijate, con coeficientes no nulos y sin embargo me permiten construir también el vector nulo, ¿sí? La pregunta sería ahora entonces, ¿qué interpretación geométrica tiene esta situación? ¿Volvemos al geo? Antes de presentarte la interpretación geométrica del caso 2, me gustaría que repasemos una de las reglas que utilizamos para representar geométricamente la suma de vectores. ¿Te acordás que vimos dos reglas en un tutorial? Una es la regla del paralelogramo y otra es la regla de la poligonal. En esta oportunidad vamos a repasar la regla de la poligonal, que es la que voy a utilizar luego para la interpretación geométrica de la segunda situación. Tengo que sumar geométricamente los vectores U, V y W. ¿En qué consiste la regla de la poligonal? Consiste en representar sucesivamente los vectores por sumar, uno a continuación del otro, ¿sí? De manera que el extremo de uno coincida con el origen del otro. Como trabajamos con vectores libres, entonces puedo trasladar estos vectores. Fíjate, tengo el vector azul que es equivalente a este vector U. ¿Por qué es equivalente? ¿Te acordás que cuando hablamos de vectores no decimos vectores iguales, decimos equivalentes? Cuando tienen la misma longitud o módulo, el mismo sentido, ¿sí? Y la misma dirección. Entonces, acá tengo el vector equivalente al vector U, ¿sí? Tengo que hacer coincidir, como te dije en la suma, utilizando la regla de la poligonal, el extremo de este vector con el origen del siguiente que quiero sumar. Entonces, acá tendría el vector B, ¿sí? Y luego, de la misma manera, el vector W, haciendo coincidir el extremo del vector B con el origen del vector W. Entonces, fíjate cómo consiste en representar sucesivamente los vectores por sumar, ¿sí? Y el vector resultante, ¿cuál es? El vector suma o resultante se obtiene uniendo el origen
del primer vector con el extremo del último vector. Así voy a tener este vector que es el vector resultante, uniendo el origen del vector U con el extremo del vector W. ¿Se entiende? Fíjate entonces que me queda el vector resultante UB más W. Esta regla para sumar vectores es la que vamos a utilizar en la interpretación geométrica del caso 2. Continuamos trabajando en el GeoGebra y retomamos la pregunta: ¿qué ocurre cuando queremos construir el vector nulo mediante una combinación lineal de vectores? Esta es la pregunta que nos ocupa, y en el caso 2 los vectores dados son B1 de componentes 1, 1, 0. Fíjate que lo representé en color azul, ¿sí? Para que te quede claro bien cuál es cada uno de los vectores. B2 de componente 0, 1, 1, que está en color identificado con el color bordó. Fíjate en la gráfica, tengo el vector B2. Y B3 de componentes 1, 2, 1, que está en color verde. El vector resultante, que sería el vector nulo en este caso, ese está en color rojo, ¿sí? Acá no aparece. ¿Pero por qué no aparece? Porque como hemos visto en el caso 2, ¿cuántas combinaciones posibles hay que nos permiten construir el vector nulo? Infinitas posibilidades, ¿te acordás? Pero no nos olvidemos que además de la combinación lineal trivial, tenemos que tener en claro que deben satisfacer, ¿sí?, las relaciones que obtuvimos al resolver el sistema homogéneo. O sea, este es el conjunto solución, ¿te acordás? Entonces, por ejemplo, la combinación lineal trivial sería 0, 0, 0. Ahí directamente no aparece el vector nulo en la gráfica. Pero también teníamos como una solución, ¿te acordás? Vimos, por ejemplo, si doy a lambda el valor 1. Entonces, si doy a lambda el valor 1, fíjate, tendría que los valores de C1 y C2 son menos 1, ¿sí? ¿Te acordás que hemos visto? Entonces tendría menos 1 y menos 1. Fíjate acá en tus ojitos, fija en la combinación lineal dinámica y en la gráfica. ¿Qué te dije yo? Que vamos a utilizar para la suma, vamos a utilizar la regla de la poligonal. Entonces tengo que si B1 es azul, menos B1, fíjate que tiene sentido contrario, igual longitud, ¿sí? Y la misma dirección. Menos B1. A partir del extremo de B1 trazo el origen de B2, que es el bordó, ¿te acordás? Entonces tendría que B2 es menos B2, es el opuesto de B2, pero de igual longitud. Fíjate en la regla de la poligonal. Y luego, a partir del extremo de B2, ubico el origen de B3, que está en verde, entonces que sería B3, 1. Tiene el mismo sentido porque es positivo. Y acá, ¿qué podés observar? Que la poligonal me queda cerrada, ¿sí? En este caso, cuando la poligonal queda cerrada, porque el vector resultante, ¿en qué consistía en la regla de la poligonal? Que es lo que te expliqué, en unir el origen del primer vector con el extremo del último vector. Resulta ser que acá coincide, porque la poligonal me queda cerrada. ¿Esto qué significa? Que el resultado es el vector nulo. ¿Y dónde queda ubicado el vector nulo? En el punto de coordenada 0, 0, 0. ¿Te das cuenta? Me queda una poligonal cerrada. Entonces eso me indica que esta sería una posibilidad, una combinación lineal posible para construir el vector nulo. La otra posibilidad que vemos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo a lambda le doy el valor 0,5, que sería el valor de C3, ¿sí? Veamos qué pasa si le doy 0,5 a lambda. Entonces ahí me quedaría para lambda igual a 0,5, que sería C3, C1 y C2 me queda como menos 0,5. Entonces voy a ubicar en menos 0,5. Mirá, esta combinación lineal, fíjate acá en la gráfica, tendría la mitad de B1, ¿sí? Sentido contrario, fíjate, tendría también la mitad de B2 y tendría la mitad de B3. ¿Qué pasa de nuevo al aplicar la regla de la poligonal? ¿Sí? Para sumar. Me queda que el origen del primero con el extremo coinciden, o sea, me queda una poligonal cerrada y coinciden y queda ¿dónde? En el punto de coordenada 0, 0, 0. Es decir, que me queda de nuevo el vector nulo, ¿sí?
Otra posibilidad que vimos como ejemplo es qué pasa si al lambda le doy el valor 2. Fíjate si al lambda le doy el valor 2, ¿sí? Ahí, fija tus ojitos aquí, y en la gráfica. Entonces me quedaría que C sub 1 sería igual a menos 2 y también C sub 2 igual a menos 2. Entonces en ese caso tendría, fíjate, menos 2 y menos 2, ¿sí? Me queda de nuevo, al aplicar la regla de la poligonal, me queda una poligonal cerrada donde al unir el origen del primero con el extremo del último queda en el punto de coordenada 0, 0, 0, o sea, en el vector nulo. Entonces ahí estamos viendo tres de los infinitos casos o infinitas combinaciones posibles que me permite construir el vector nulo. Además, ojo, de la combinación lineal trivial, o sea, cuando los coeficientes toman los valores 0, 0, 0, ¿sí? Es lo que te acabo de decir. Volvemos a iniciar 0, 0, 0. ¿Estamos? Esta sería la interpretación geométrica del caso 2. Geométricamente, entonces, vamos a decir que observamos que existen combinaciones lineales no triviales que permiten obtener el vector nulo. Para cerrar esta parte del tutorial, me gustaría mostrarte cómo si elijo valores de lambda arbitrariamente, o sea que no satisfagan esta relación que obtuvimos al resolver el sistema homogéneo, vas a ver cómo aparece un vector rojo que es distinto al vector nulo. Observa acá tus ojitos en la expresión de la combinación lineal y en la gráfica. Por ejemplo, si cambio el valor de lambda, por ejemplo, a menos 1, ¿sí? Y pongo arbitrariamente valores de C sub 1 y C sub 2 que no responden a esta relación, ¿sí? Fíjate cómo ahí aparece una combinación lineal donde el vector resultante es el vector rojo, que no es un vector nulo, porque los coeficientes de los vectores, ¿sí? De la combinación lineal, no responden a esta relación que se estableció a partir de la resolución del sistema homogéneo. ¿Me explico? Fíjate, vuelvo a cambiar, mirá cómo aparece el vector rojo, que ya no es más el vector nulo, porque estas combinaciones lineales tienen como coeficientes, insisto, valores que no responden a esta relación. Te quería mostrar eso también. Por eso es clave tener en claro cuál es la relación y cumplir, ¿sí?, las condiciones que establece la misma. Bien, ahora sí avanzamos con la síntesis del tutorial. Vamos a recuperar las ideas centrales que trabajamos en este tutorial. Nosotros partimos de un conjunto de vectores, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando buscamos escalares de manera que su combinación lineal produzca el vector nulo? Vimos que esta condición nos conduce a la resolución de un sistema de ecuaciones homogéneo en el que los escalares, C sub 1, C sub 2, ¿sí?, son las incógnitas. Al resolver el sistema, se nos presentaron dos situaciones. La primera es que puede existir una única solución, en la que los escalares son 0. ¿Sí? O sea, C sub 1, C sub 2, C sub n, tantos escalares como la dimensión en la que esté trabajando o el espacio en el que esté trabajando sean iguales a ¿qué? A 0. A esta solución la llamamos la solución trivial. Entonces, hay una única combinación lineal que produce el vector nulo y que es la combinación lineal trivial. ¿Estamos? Pero también está la otra situación, en la que pueden existir infinitas soluciones, y entre ellas soluciones en las que no todos los escalares son 0, las soluciones no triviales. Existen combinaciones lineales no triviales que producen el vector nulo. O sea que además de la solución trivial, están las soluciones no triviales. Geométricamente también pudimos observar que estas dos situaciones y comprender qué significa en cada caso que la combinación tenga como resultado el vector nulo. Ahora nos surge una pregunta. ¿Qué nos dicen estas dos situaciones acerca de la relación entre los vectores? Lo que nos dicen es fundamental para entender
uno de los conceptos más importantes del álgebra lineal, la dependencia e independencia lineal de vectores. Pero eso dejo para otro tutorial. Sigamos avanzando, pero paso a paso. Hasta la próxima.